Mi nombre es Matías Viera, soy director de Markenetics desde el 2012, donde lo que hacemos son soluciones de marketing y tecnología. Lo que hacemos es pensar en las empresas y luego ver cuál es la mejor solución tecnológica que le podemos brindar. Y ahí, justamente, es la invitación a conocer esta historia, que es la historia de Gonzalo. Gonzalo, un profesional que, bueno, estaba en el rubro de la tecnología, donde le interesaba todo lo que es la parte de inversiones. Entonces, bueno, había comenzado con estas plataformas de inversión y ahí empezaba a ver y cada vez venía formándose cada vez más en todo esto, hasta que vio que dijo, bueno, yo voy a pegar el salto, voy a ver de hacer un ahorro y de tener una buena inversión. Cuando hablamos de tener una buena inversión, estamos hablando que Gonzalo ya venía pasando los años y su trabajo, estamos hablando de $10.000 para que tenía para invertir, ¿verdad? Y entonces, claro, vos cuando tenés ese peso de decir, bueno, voy a invertir $10.000, empezás a investigar, empezás a averiguar más información, vas viendo y vas googleando. Hoy por hoy ya GPTeamos, ¿verdad? El nuevo verbo de moda que tenemos hoy. Y también fue escuchando podcasts, donde, bueno, empezó a escuchar distintos tipos de podcasts y empezó a escuchar el podcast de Nova Capital. Pongámosle este nombre ficticio a esta empresa porque, bueno, en este podcast, episodio va, episodio viene, consejos de lo que es la contemporaneidad del ámbito financiero, así como también de, bueno, de cómo invertir y dónde serían las mejores prestaciones para Gonzalo. Y Gonzalo, bueno, dijo, me animo. Voy a entrar al sitio web, voy a completar mis datos y a partir de ese momento arranca la automatización. Gonzalo, completo nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, todo ese tipo de datos habitualmente. Y por detrás había una automatización que le iba obteniendo esa información y empezando todo lo que es un flujo, un workflow, donde tenía su nombre, apellido y todo el monitoreo interno por parte de la empresa. Y entonces lo primero que se hace en un tipo de automatización, que es el correo electrónico. Hola, bienvenido Gonzalo, somos Nova Capital, vamos a hacer esto, esto y lo otro, y justamente darle más información. Queremos conocer más de vos. ¿Sabes qué? Tenemos unas preguntas que hacerte. Entonces, ahí otra automatización con otro correo electrónico que le iba dando más preguntas y consultas. Y eso luego, según lo que Gonzalo fue respondiendo, le fue dando contenido y fueron pasando los mails, y se hacía clic acá, se hacía clic allá, iba un mail u otro mail, un contenido u otro contenido, hasta que llegó el momento que Gonzalo, muy felizmente, dice, ¿sabes qué? Sí, voy a abrir mi cuenta de inversión de $10.000 online. Obviamente la empresa Nova Capital estaba muy contenta porque bueno, justamente está compitiendo en el hoy. Esto está pasando hoy. Esta es una historia basada en hechos reales que tenemos, donde, bueno, justamente podemos hablar de inversiones de $10.000 prácticamente sin interacción humana, porque hasta el momento, justamente esta historia es de la empresa Nova Capital, que lo que está haciendo es conseguir nuevos clientes solamente automatizando, entendiéndolos, sabiendo hacia dónde van y qué es lo que realmente les interesa para que realmente le podamos brindar un servicio, un valor. Entonces, lo que vamos a ver hoy es justamente ¿cómo hacemos para que esto, que es esta historia que les acabo de contar, sea la historia de ustedes, sea la historia de tu empresa, sea la historia de tu emprendimiento, sea la historia de tu organización? Entonces, vamos a emprender a cómo escuchar a los clientes del mañana, porque vieron que estamos con todo esto de la inteligencia artificial, automatizaciones y demás, pero todo esto está cambiando. Bueno, ¿y cómo hago yo para pensar ese cliente del mañana? Bueno, eso va a ser lo primero que vamos a estar viendo. Después, vamos a decir, ok, vamos por automatizaciones, inteligencia artificial y demás. Bueno, pero ¿por dónde arranco? ¿Cómo es que hago esto? Y por último, vamos a ver casos que van a disparar más ideas en lo que son justamente sus actividades corporativas. Entonces, escuchar al cliente del mañana. Esto lo vamos a hacer mediante lo que es un marco conceptual, porque es verdad, no hay muchos autores, pero sí lo que tenemos que tener es un marco de trabajo, porque si no, al fin y al cabo, estamos hablando por hablar. Y para eso nos vamos a centrar en lo que es la propuesta de valor de Alex Osterwalder, donde, bueno, lo que dice es, bueno, cómo es que ese cliente entiende los beneficios que vos tenés que dar para, a través de tu producto o servicio, bueno, que te elijan a vos y no a tu competencia. Es la típica, ¿no? Bueno, llego ahí al súper y ¿qué elijo? ¿Pepsi o Coca? Bueno, tengo un celular, ¿verdad? Bueno, ¿qué elijo? ¿iPhone o Android? Bueno, y así voy justamente compitiendo y tomando decisiones con los distintos tipos de productos o servicios. Entonces, en el marco de la propuesta de valor, para identificar bien a lo que es ese cliente del mañana, tenemos un proceso.
Y acá tenemos justamente este mapa conceptual que se lee de derecha a izquierda. Primero arrancamos, por donde dice por acá, de lo que es el perfil del cliente y luego vamos a ver qué tenemos para ofrecer. Entonces, el perfil del cliente. Pero pregunta, ¿ustedes tienen más de un cliente? Y la respuesta probablemente sea sí, ¿verdad? Sí, no, yo le vendo a este tipo de cliente, a este otro tipo de cliente. Bueno, ¿cómo hago justamente para entender? Bueno, está el concepto de segmentación en lo que es el ámbito del marketing, eso va para otra conferencia, pero acá decimos, bueno, me voy a situar en este tipo de cliente ideal para mi empresa o organización. Bárbaro, lo tengo identificado. Y ese cliente yo tengo que saber que tiene como tareas, obviamente, y tiene como 3 grandes tipos de tareas. Por un lado, tareas funcionales, ¿verdad? Desarrollar. Muchos desarrolladores por acá, project manager, así como también generar reportes, así como también entrar a lo que puede ser una call. Bueno, son esas tareas funcionales que tiene el cliente. Así como también tareas sociales, pertenecer a parte de la comunidad, ser parte de un grupo de estudio. Y también tiene unas tareas emocionales como darle de comer al Michi, ¿verdad? Esas tareas que son más, que nos llenan el corazón más allá de lo que es la actividad en general. Entonces acá yo tengo definido cuáles son mis tareas de ese cliente del mañana. Pero claro, ese cliente que tiene toda esa serie de tareas, lo que sucede es que tiene frustraciones. ¿O a quién no le pasó de que estaba haciendo algún tipo de actividad y dijo, mira esto? Ejemplo, bueno, quiero hacer una transferencia bancaria para hacer un pago. Y de repente, no sé, me quedé sin conexión. No tengo, bueno, y ahí es que empiezan los obstáculos. Y después digo, bueno, está, pero tengo esta conexión abierta. Ok, ¿me conecto o no me conecto? Muchos de acá me quedaron mirando recién como diciendo, ¿cómo te vas a conectar a una red abierta sin que vos conozcas para un banco, ¿no? Bueno, justamente esos son esos riesgos que tiene su usuario, que vos tenés que entender cuáles son y poder justamente analizarlos. Así como también problemas o cosas inesperadas. Me olvidé de la contraseña porque justamente una contraseña segura, justo lo cambié la semana pasada y todavía no la tengo muy identificada, no la tengo a mano. Bueno, todo eso que te pasa a vos como cliente, le pasa a tu cliente también, y es lo que tenés que tener en cuenta desde el punto de vista de las frustraciones que puedan vivir. Ya vamos a ver por qué tenemos que saber las frustraciones, así como también las alegrías. Ustedes tienen su producto o servicio. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que se espera por parte del cliente? Cosas básicas. Ejemplo, un dispositivo celular, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo básico de un celular? Por lo menos que llame, ¿verdad? Que llame y yo pueda hablar. Bueno, esa es la necesidad básica para justamente generar una alegría. Así como también hoy por hoy ya espero que se pueda conectar los auriculares en las orejas vía Bluetooth, sin cables y no sé qué. Y por si fuera poco, también me gustaría que pueda transmitirlo por mi Smart TV o lo que sea que tenga instalado en mi casa. Y también hay otras alegrías inesperadas, que es el hecho de que, bueno, hoy por hoy habrán visto que los celulares ya pueden hacer edición de imágenes y borrar objetos que hacen que la imagen no sea tan buena. Bueno, ese es el efecto wow, que también se llama en otros ámbitos del marketing. Bueno, todo eso es lo que vos tenés que contemplar y saber de tu cliente, porque si no sabés de tu cliente, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Lo estás entendiendo realmente o estás haciendo lo que vos querés hacer? Y bueno, capaz que el cliente me compra o no me compra. Bueno, justamente todo esto es lo que nosotros tenemos que ir identificando. Saber cómo es mi cliente, quién es mi cliente, cuáles son sus tareas, sus actividades, qué es lo que lo pone mal, hablando de forma directa, y qué es lo que lo pone bien, qué es lo que le da esa alegría. Ahí que vos tenés entendido quién es tu cliente, cómo es y qué características, bueno, viene la otra parte del mapa de valor. ¿Qué tenés vos para ofrecer? Ok, vos ya entendiste a tu cliente, el cliente primero. Bueno, ¿y vos qué tenés para ofrecer? Sos un desarrollador de e-commerce. Ok, yo desarrollo e-commerce para que se vendan celulares. O, por ejemplo, yo brindo servicio de consultoría en transformación digital. Y como habrán escuchado durante todo el día de hoy, bueno, capaz que brindan implementación de inteligencia artificial o de automatización. Bueno, vos tenés que tener en claro la diferencia entre una cosa y la otra y saber bien qué es lo que estás ofreciendo. O capaz que lo que tenés es algún tipo de plataforma online donde, bueno, ya se llámese Spotify o alguna otra plataforma donde vos tenés una suscripción. Bueno, ¿y vos qué le estás dando? O capaz que tenés un producto digital, Bitcoin y todos los demás tipos de monedas. Bueno, vos tenés que tener claro qué es tu producto o servicio, qué es lo que estás vendiendo. Y ahí es cuando viene el momento de la decisión. Esto, ¿se acordarán de la película Matrix, ¿no? Cuando aparecía Morfeo, ponía las manitos así y decía, bueno, ¿querés la pastilla roja o la pastilla azul? La pastilla azul, que lo que hace, bueno, justamente es alivianar todas esas frustraciones, y eso es lo que vos tenés que saber que es lo que estás haciendo. O la pastilla roja, que es, dale, vamos a potenciar esas alegrías. Eso que te hace bien a vos, cliente, bueno, yo le voy a dar un punch más para arriba.
Entonces, ahí es cuando justamente se produce lo que hoy por hoy la palabra muy de moda, el match, de decir, bueno, entiendo a mi cliente qué es lo que está queriendo para el mañana y entiendo yo internamente qué es lo que puedo hacer. Y todo eso viene justo en todo de la mano de la automatización. Tenemos todo ese listado de tareas, el listado de clientes que hoy por hoy te pide que se automaticen, que tengan la inteligencia artificial y demás, pero lógicamente no se puede comer un elefante de un solo bocado, como van escuchando. Tranquilo, Ernesto, no vamos a comer elefantes en esta conferencia. Y seguimos pensando en todo esto que tenemos para hacer, ¿verdad? Entonces, vimos todas las características. ¿Y cómo hacemos para resolver esta situación? Ahí es que vamos a definir una estrategia y vamos a ver la fórmula de la automatización. Nosotros del marketing nos encanta esto de tener fórmulas y métodos y cómo podemos obtener nuevos usuarios y nuevos clientes. Entonces vamos a ver una fórmula. Pero primero vamos a definir algo que muchos, si son de tecnología, también conocerán, que es el tema del divide and conquer. Yo tengo todo este problema. Yo entendí perfectamente el cliente del mañana y tengo todo este problema. Bueno, ¿voy a automatizar todo de una? ¿Sería posible? Bueno, yo no me animo a decir que podés automatizar todo de una, pero sí, mediante esta metodología, vos lo que podés hacer es todo ese gran objetivo, problema, situación inicial, la vas cortando en pequeñas secciones o pequeños problemas. Y luego vas resolviendo uno por uno. ¿Para qué? Para que todo eso en su integración, justamente te resuelva la situación completa. Y esta metodología que digamos que es bastante básica. Yo entiendo de que muchos de ustedes ya lo habrán visto, lo habrán implementado. Es muchas veces lo que se pierde de foco hoy por hoy. Cuando hablamos de tanta tecnología para acá, tanta automatización para allá, pero lo primero es saber dónde estamos parados y cómo vamos a enfrentar la situación. Para luego ir sí a automatizar. Y acá tenemos a la fórmula de la automatización. Esta fórmula de automatización, lógicamente, es basada en nuestras experiencias de más de 12 años trabajando con automatizaciones cuando antes no existían estas plataformas que hoy por hoy están de moda, que ya vamos a ver, así como también cuando estábamos programando justamente las distintas acciones, triggers que podían suceder. ¿Y qué dice la fórmula? Bueno, la fórmula dice que la automatización es las tareas por lo que es la parte del tiempo, por lo que es su impacto, más lo que es su impacto dividido el costo de error. Y bueno, las tareas, la repetición de la tarea. ¿Qué es esto de la repetición de la tarea? Enviar un correo electrónico, abrir un correo electrónico, capaz que generar un reporte. Bueno, todo eso son lo que son las tareas. ¿Y cuántas veces lo hacemos por día? Bueno, simplemente ustedes definen una cantidad de veces. Bueno, yo abro 20 correos electrónicos por día, genero 4 reportes por día. Bueno, ustedes van y ponen la unidad de repetición de esa tarea. Lo multiplican por el tiempo que les lleva. Bueno, y acá nosotros utilizamos minutos, pero perfectamente puede ser horas, porque obviamente abrir un correo electrónico, capaz que lo contabilizamos en minutos, pero capaz que procesar, no sé, 2 gigas de información y ojalá te lleve un par de minutos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes tienen que evaluar cuál es la unidad de medida que van a utilizar. Nosotros sugerimos minutos, pueden ser horas u otro tipo de medida que ustedes tengan. Y después, eso lo vamos a sumar, porque ¿qué es lo que pasaría? Pasaría de que algunas tareas repetidas por un tiempo y nos darían números muy similares entre sí. Entonces tendríamos como empates constantes y bueno, ¿cuál elijo? Y justamente la idea de la fórmula es poder saber cuál elegir y priorizar. Y para eso tenemos esta otra división, que lo que dice es, bueno, cómo yo impacto en el cliente, impacto positivamente en el cliente. Y ahí tenemos una escala que nosotros definimos del 1 al 10. Pueden definirla del 1 al 5 o del 1 al 100. Eso ustedes evaluarán también. Nuestra escala que sugerimos es del 1 al 10. Y bueno, ¿qué impacto es el cliente? Ustedes saben que el 70% de los presupuestos son aceptados si se envían en las primeras 24 horas de lo que fue la reunión de presupuestación final. Bueno, entonces significa que si yo respondo rápido tengo mayor impacto positivo en lo que es mi presupuestación. En cambio, si yo me demoro y es una semanita y bueno, ahí la voy llevando, bueno, esa probabilidad baja. Bueno, ustedes van a ver ese impacto cuánto van a tener. Así como también tenemos que contemplarlo y dividirlo por lo que es el costo de error, que también nosotros sugerimos la escala de 9 a 10, ustedes la pueden evaluar. ¿Y el costo de error qué es? Ah, no, che, se me cayó el servidor. Ahí se cayó el servidor. Pasa 5 minutos, 10 minutos, 1 hora o el tiempo que sea. Y ese error, que para vos capaz que no le diste mucha importancia, para el cliente fue crítico ese error y justamente le causaste pérdidas de clientes, pérdidas de ventas y demás.
Y entonces acá tenemos como todo el espectro entero de lo que es esta fórmula de automatizar. Y llevemos a ejemplos. Tres tareas muy fáciles, tres tareas muy sencillas, como comentábamos. En este caso tenemos, por ejemplo, lo de que nos piden una demostración de una demo. Ustedes venden algún tipo de software o aplicación. Che, ¿nos podemos conectar para que me hagas una demo? ¿Cómo lo aplicaríamos? ¿Cómo se instala y demás? Tarea número 1. Tarea número 2, lo que sería enviar facturas, ¿verdad? Si alguien trabaja en empresas, saben que el tema de la facturación es todo un tema. Entonces yo digo, vamos a enviar facturas. Y lo que sería el caso número 3, bueno, es esto de tickets. Tenemos tickets por todos lados. Bueno, pero en este caso, este ejemplo va a tomar tickets menores. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ahí justamente empieza la fórmula. Y yo digo, bueno, para el caso número 1, mostrar una demo comercial que me abre nuevas oportunidades. Supuestos. En este caso, tenemos que esto lo hago 100 veces al mes. Y podemos decir, 100 veces al mes. Y bueno, si vos lo multiplicás por los días de semana y lo vas viendo como en ese espectro mensual, decís, tiene su coherencia. Y esa demo aproximadamente son 5 minutos, porque es algo bastante sencillo, es muy práctico de hacer, y cada demo nos lleva 5 minutos. Ok. ¿Y qué impacto tiene esto en mi empresa? Bueno, tiene un impacto brutal. Yo muestro una demo. Si al cliente le gusta, ¿qué hace? Me compra y tengo un negocio y así sigo creciendo y bueno, es un poco el objetivo de todos. Y también, ¿qué impacto puedo tener el cliente si el cliente no obtiene esa demo? Bueno, no creo que te espere. Ojalá que sí, te deseo que te espere, pero no te va a esperar, va a ir haciendo su camino y lo va a ir resolviendo. Y eso, si hacemos toda la cuenta, nos va a dar 501 en nuestra ponderación. Caso número 2, el enviar facturas. Bueno, yo mando 50 facturas por mes. Capaz que no tengo tantos clientes, tengo 50 facturas por mes. Y bueno, no me lleva tanto tiempo, en 3 minutitos más o menos por factura lo resuelvo. Y es verdad, si yo envío esa factura, que yo la envíe el día 1 o la envíe el día 2, no hay tanta diferencia. Obviamente es positivo, es preferible que sea en el día 1, pero capaz que en el día 2 es más o menos lo mismo. Ojo si la envían en el día 28, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, tenemos esa ponderación. Pero nos genera un impacto peor al cliente porque si se atrasan mucho esas facturas, realmente tenemos otro costo. Entonces, hacemos la fórmula y nos da una ponderación de 150,9. Y en el último caso de la fórmula, lo que venimos diciendo, ¿verdad? No lo voy a repetir mucho. Tenemos 20 tareas por día que vamos haciendo, tenemos los 10 minutos y ahí tenemos que son 5 y 3 en cuanto a lo que es la parte del impacto y lo que es el tema de costo. Y ahí, justamente, tenemos la prioridad y la forma de pensar en qué yo voy a automatizar. Porque claro, me imagino que cuando yo decía, tenés un problema grande, que lo vas cortando en todo chiquitito, te decía, pero si tengo 150, ¿cómo hago para saber con cuál empiezo? Bueno, justamente acá tenemos una fórmula que nos permite hacer una ponderación y saber por qué camino ir. Entonces, de esta forma, vamos generando lo que es este cuadro comparativo y tomando decisiones. Y ahora decimos, bueno, ok, conozco a mi cliente del mañana. Sé por cuáles serían las tareas internas que yo tendría que hacer para justamente conseguir mejores prestaciones a mis clientes, mejores procesos internos, ahorro de costos y derivados. Bueno, ¿cómo lo hago esto? Hay múltiples plataformas. De hoy por hoy las referentes son Zapier y N8N, pero también está Pabbly, está If This Then That y también está Make. Y hay múltiples plataformas que hacen todo esto, que justamente son plataformas que permiten integrar mediante conectores y con muy poco conocimiento de programación, sino que sobre todo con APIs, que APIs vendrían a ser como llaves que van entre sistemas. Bueno, me permite generar estas automatizaciones. Y justamente la idea de esta conferencia es poder disparar algunas ideas que hemos realizado. Y para eso vamos a automatizar inteligentemente hoy. Entonces, primero vamos a plantear el panorama. Vieron que como un poco esta metodología como que se repite, ¿no? Veo el panorama completo y después veo dónde es lo que más me interesa. Entonces tengo todo lo que es la parte de redes sociales por un lado, posicionamiento SEO, pauta publicitaria, correos electrónicos, generación de webinars, sitios web. Nosotros utilizamos en WordPress, hace 15 años que trabajamos en WordPress y con WordPress nos permite integrar, automatizar y hacer cosas maravillosas. Tenemos una landing page justamente para las campañas y todo eso nos genera leads. También tenemos eventos, que es lo que está por acá, los eventos tradicionales, que también siguen siendo como los de hoy, siguen siendo de utilidad, y obviamente tenemos una base de datos. Y ese es como el panorama. Y para el caso, justamente es el hecho de captar leads
y invitarlos a un webinar. Y entonces podríamos decir, pero un webinar es un link de Zoom. Sí, ok, sí, con el link de Zoom entramos todos, al Google de Meet también entramos todos. Pero ¿cómo generamos que la gente se registre? ¿Cómo hacemos que la gente venga? Bueno, una de las formas es mediante lo que es la publicidad en redes sociales, con una buena producción. Ahí tenemos a uno de los founders de Nexit, que es el premier partner de Odoo acá en Uruguay, donde, bueno, justamente va comentando los casos de uso de su software, así como también tenemos lo que son las invitaciones a la base de datos generada anteriormente. Y según por donde venga, va a lo que sería un formulario inteligente que ya le va a ir completando los datos según de la fuente donde vino. Y entonces ahí generamos bastante información y bastantes posibles prospectos que van al webinar. Hasta ahí todos contentos. Pero ¿qué pasa hoy por hoy con los webinars? Sabemos que hay una caída brutal. Se te anotan 100 y después capaz que te termina yendo la mitad. Y ese capaz que te termina yendo la mitad, bueno, justamente tenés que controlarlo y ver que no se te caiga tanto. Bueno, para eso lo que haces es empezar a automatizar. Todos esos formularios que vos fuiste captando, lo integrás con Zapier o alguna de las otras plataformas, y eso luego lo que vas haciendo es tirándole lo que es el enlace de Zoom, haciendo toda una secuencia y una automatización de correos electrónicos y obviamente anotándolo al CRM. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, hoy por hoy esta técnica es muy útil, pero tenés que saber trabajarla. Porque si no, entre el 55 y el 70% de los usuarios que se te registran no se te presentan. Entonces, obviamente, estás haciendo un esfuerzo que vos querés que sea la mayor cantidad de personas posibles. Y para eso puedes hacer esta secuencia. En este caso del ejemplo son una secuencia de 3 correos electrónicos, que es un correo electrónico de confirmación, un correo electrónico de interés, es decir, de un contenido que sea bueno y positivo para ir, esto es lo que va a suceder en la charla, qué bueno que está, así como un correo electrónico adicional justamente para que no falte el día del evento. Y eso te hace que tener una asistencia de más del 55%. Y acá vemos cómo lo que se pensó fue desde el punto de vista de conseguir mayores niveles de presentación en lo que son los webinars y de nuevos clientes que vienen. Y esto no es todo aún, decía aquel, ¿no? Tenemos ese panorama completo, del panorama completo vamos a un panorama más extendido, donde acá empieza a jugar todo lo que son promociones, el lead nurturing, presupuestación. Y para eso tenemos este otro ejemplo, donde vamos a trabajar principalmente en la etapa de seguimiento, donde decimos, ok, ahí tenemos por un lado software, pero capaz que es software a nivel local. Pero ¿podríamos conseguir afuera del país? Sí, claro que también podemos conseguir leads, negocios, oportunidades fuera del país. Y en este caso, estamos hablando de mercadería de transporte terrestre, ¿no? Un negocio bastante tradicional, ¿no? La ruta, el camión, ahí los kilómetros, nafta. Pero sin embargo los negocios se hacen online y automatizados. ¿Y cómo? Bueno, a través de otra de las plataformas se genera un nuevo presupuesto, ¿no? Acá ya partimos de la etapa de que ya las personas llegaron, pues estuvieron en el webinar o en alguna actividad con nosotros, ya los conocemos y nos piden un nuevo presupuesto. Lo subimos al software en cuestión y ahí ven que dice, bueno, cliente, precio, destino, no sé qué, no sé cuánto, y eso lo empezamos a trabajar. Y lo pasamos de un lane a otro lane que se llama. Y eso de pasar el Trello, capaz que muchas veces han utilizado, esa metodología Kanban, cuando yo lo paso de un lado al otro, dispara un trigger, es decir, dispara acciones. ¿Y qué acciones son las que dispara? Bueno, en este caso, envía un correo electrónico automático con un asunto personalizado, con un contenido personalizado en base a los datos, y no solo eso. Después te hace la típica que te escribe por WhatsApp, que capaz que muchas veces de ustedes lo hicieron manualmente, ¿verdad? Che, te mandé el mail, ¿lo pudiste ver? ¿No? ¿Quién no lo hizo alguna vez? Bueno, justamente esto, solamente moves la card de un lane para el otro y te empieza a mandar el contenido y te hace esa personalización. Y ahí, justamente, se pasa a lo que sería el siguiente estadio, que es el del seguimiento. Y el del seguimiento, justamente lo que te dice es más mensajes que van a ir variando entre WhatsApp y, obviamente, correos electrónicos de mayor nivel de información. Y todo esto de forma automatizada hasta concretarlo. Porque una de las grandes claves de justamente conocer a tu cliente que tenés hoy y pensando en el mañana es seguirlo. Porque ¿qué tenemos todos? Un gran cúmulo de estímulos. Bueno, si nosotros no estamos en la mente de nuestro consumidor, lógicamente se pueden ir con la competencia. Entonces, todas estas plataformas ya se están haciendo hoy. Son todos casos y ejemplos que se usan hoy. No es tipo cosas del mañana. Esto es para competir el lunes. Les doy el domingo de descanso. Pero el lunes ya tenemos que estar automatizando estas cosas si quieren seguir compitiendo. Y por último, este es el panorama entero.
Y tenemos agentes de inteligencia artificial que ya habrán hablado y escuchado durante todo el día, mañana y tarde de este evento. Y bueno, hoy por hoy estamos en este tipo de situaciones con frases que tenemos con nuestros clientes, que la pongo literal, que es: no respondí, pero sí brindé una respuesta. ¿Qué hace este agente? Este agente lo que hace es, se recibe un correo electrónico. Hago una espera de decir, bueno, para que sea lo más humano posible, ningún humano responde en un segundo. Ok, voy a demorar 8 minutos. ¿Qué número les gusta? 8, 10, 12, 14, elijan el número que ustedes quieran. Esto se va a este agente de inteligencia artificial, donde ese agente lo que hace es interpretar y conectar los distintos módulos que van a trabajar. En este caso, la inteligencia artificial de OpenAI, ChatGPT, más que nada de la inteligencia artificial. Y ahí empieza a procesar la información. Va almacenando ese procesamiento y según el label o el tag, como se llama en los correos electrónicos, ¿vieron cuando ustedes ponen la etiqueta del correo electrónico? Según esa etiqueta, interpreta en qué estadio está, genera un contenido automatizado, se lo envía al cliente como si hubiese sido vos y ya lo etiqueta como respondido. Y quizá el usuario no se enteró porque simplemente lo etiquetó de una forma. Entonces, por eso esa persona nos decía a nosotros: yo no respondí, pero sí brindé una respuesta hacia mis clientes. Así que bueno, como para cerrar la conferencia, conclusiones. Escuchar al cliente es lo principal. Nosotros tenemos que saber a quién le estamos vendiendo y el cliente de hoy no es el de mañana. Ustedes de hoy no van a ser el de mañana porque ya tienen otros nuevos conocimientos. Piensen en nuevas experiencias. Después, analizar y ponderar todo esto que tenemos en el universo, porque si no, nos vamos a perder en el camino y no vamos a llegar a los puntos que estamos buscando. Y realmente la verdadera ventaja no es la tecnología, sino cómo la utilizamos para brindársela a nuestros clientes. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.